Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hoy hayas tenido un viernes espectacular, muy feliz. Yo la verdad que aquí estoy, le estoy dando todo. Y hoy vamos a entrar en un tema muy interesante que quiero compartirlo contigo porque seguramente te puedas identificar, te puede estar sucediendo ahora o te puede haber sucedido. Y es que a mí, en mi proceso de vida, en un determinado punto, lo que me pasó es que me estaban sucediendo tantas cosas y tenía tantas emociones dentro de mí guardadas que cuando me quedaba en silencio, cuando llegaba la calma, cuando todo paraba y realmente ya no tenía nada que hacer, yo me podía llegar a sentir incómoda. Yo no podía sostener como ese vacío o esa calma sin hacer nada, observando cómo yo me estaba sintiendo, qué es lo que estaba pasando dentro de mí. Y mi modo de actuar ante esa situación era rápidamente pues distraerme, buscar el teléfono, estar en las redes sociales, estar con el WhatsApp, ponerme a leer algo, escuchar música, llamar a alguna amiga, como que de alguna manera me estaban pasando tantas situaciones y tenía allí tantas emociones que no quería ver, ni quería sentir, ni quería afrontar, y yo estaba allí distrayéndome a tope. Y es que esto suele pasarnos un montón, o sea, pueden pasarnos situaciones dolorosas, situaciones en las que realmente no nos sintamos como preparados para poder gestionar la emoción en ese momento dado, y por lo tanto guardamos esa emoción. Y como a muchos también os habrá pasado, pues nos dicen, ¿no? Desde pequeños nos comenzamos a programar: hey, no llores, estás triste, no llores, o sea, no te enfades o no expreses tus emociones. Llorar es de niños. Como que de alguna manera el hecho de expresar nuestra emoción lo comenzamos a considerar algo que no deberíamos hacer, y por lo tanto guardamos esa emoción. Pensamos: pasará el tiempo, lo olvidaré, seguramente se eliminará esa emoción, esa rabia, esa culpa que me generó esa situación ya no va a estar, esa tristeza ya no va a estar, ese sentimiento va a desaparecer. Pero ¿qué es lo que sucede realmente y de qué me he dado cuenta yo? Que a pesar de que yo intentara esas emociones, guardarlas ahí en el fondo de mí, con el paso del tiempo volvían a reaparecer, volvían a estar allí, y volvía, si yo quería o sea, observar esa situación, me daba cuenta que seguía sintiendo esa rabia, seguía sintiendo esa culpa, seguía sintiendo esa tristeza que esa situación me estaba generando. Y con esto lo que me di cuenta es que por más que yo intentara distraerme, ya sea a través de estas acciones que te he dicho o incluso acciones más dañinas para mi cuerpo, como puede ser pues ir a beber alcohol a tope, hacer cosas así como de riesgo, pues eso no estaba permitiéndome olvidar, ni lo único que estaba haciendo es ignorar, es distraerme de la situación, y no estaba queriendo observar esas emociones. Y es que esas emociones, al final y al cabo, como te comenté en otro vídeo, las emociones no son ni buenas ni malas, pueden ser agradables o desagradables. Entonces, si una determinada situación nos causó una emoción pues que fue a lo mejor un poco más desagradable, como puede ser
los celos, la vergüenza, el miedo, la rabia, la tristeza. Esas emociones, al final y al cabo, lo que nos están queriendo mostrar es que hay una necesidad allí detrás, una necesidad que si nosotros nos paramos a observar, podremos darnos cuenta de que nos está mostrando algo. Si hay una situación que me está causando rabia, si hay una persona que me está causando rabia, quizás me está mostrando que hay un límite allí que yo puedo establecer. Si hay una situación que me está causando tristeza, es que quizás hubo una pérdida y era necesaria sentirla, pero evadiéndola, distrayéndome, no va a eliminarse completamente de mí. Entonces, quiero que entiendas que sobre todo el hecho de podernos permitir observar las emociones que sentimos hacia determinadas situaciones es algo que la verdad a mí me ha ayudado mucho, sobre todo para poder pues soltar de alguna manera y gestionar realmente la situación pues como en el momento que realmente yo estaba preparada, ¿no? Quizás en su momento dado la situación fue muy difícil de procesar para mí, pero pasó el tiempo y cuando ya me sentía más preparada pude realmente permitirme sentir pues esa rabia, permitirme establecer unos límites que fueran más acordes conmigo, o en otra situación pues un miedo, pues ver realmente si ese miedo era algo funcional, si realmente me estaba protegiendo de algo o era algo que quizás yo me había imaginado. O sea, pueden ser varias las situaciones que nos ocurran. Entonces hoy te quiero invitar, quiero que durante estos días pues puedas observarte qué emociones estás sintiendo, qué emociones sientes que están ahí en ti, que no estás queriendo observar y que estás haciendo cosas para distraerte. Por ejemplo, pues cuando me siento ansiosa me doy cuenta que me pongo a comer un montón. Cuando me siento sola siento que de repente he quedado con Laura, he quedado con Marcos, he quedado con todo el mundo, pero no me dedica al final del día tiempo para mí. He estado ahí fuera todo el rato. Cuando siento algún miedo, me bloqueo completamente y no estoy avanzando, estoy procrastinando. Pueden ser diferentes las emociones que estemos teniendo ahí y estemos haciendo diferentes acciones para distraernos de todo eso. Entonces, con el ejercicio al final me gustaría pues esto, ¿no? Que durante 5 minutos al día tú puedas dedicarte un tiempo, los días que tú consideres, pues puedas observar qué emociones están ahí, cómo te estás distrayendo. Y me gustaría que lo pudieras compartir aquí porque creo que así también otras personas se pueden sentir como identificadas o pueden ver que también quizás les está sucediendo lo mismo, porque al final todos estamos sintiendo, tenemos emociones, y si aprendemos a compartir esto también podemos como tomar más conciencia también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pregúntate realmente qué emociones estás allí guardando, estás evitando observarlas. Pregúntate qué necesidad pueden estar detrás de esas emociones, dónde se están guardando esas emociones. Si tú sientes, por ejemplo, más rabia
más culpa, más ira, en qué parte de tu cuerpo sientes como más esa presión, porque normalmente las emociones cuando las guardamos están asociadas pues a una parte de nuestro cuerpo y podemos de alguna manera percibir en nuestro cuerpo si hacemos esa conexión de cómo está habiendo esa relación. Te invito a que puedas hacer esto, y si ya sientes que ha pasado mucho tiempo en el que pues te has estado distrayendo mucho y ya estás cansado y quieres dejar de huir de esas emociones, pues seguramente hoy puedas dar ese paso. Y el primer paso pues es comenzar a observar y escuchar las emociones que estás teniendo. Te quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, cuídate mucho, ¿vale? Chao.